¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, comenzamos, ¿cierto? Un análisis semanal, pero ahora un día lunes. Ayer no lo subí directamente porque hoy era feriado y normalmente entonces como era feriado, lo analicé el día de hoy ya que el día de hoy no lo tomé como día de trade, ¿cierto? Así que, de todas formas, estuvimos en la mañana hablando sobre los índices, al menos dentro de la clase gratis, ¿cierto? Que damos las masterclass los lunes y miércoles junto al profe Franco, Rodrigo y el profe Patricio, ¿cierto? Y estuvimos hablando un poquito respecto a los índices y de lo que se podría venir esta semana, pero de todas formas, como cierto, es de costumbre, siempre vamos a estar viendo lo que vendría siendo las noticias semanales, ya sea en Investing en este caso, para poder analizar lo que vendría siendo ya la semana. Entonces comenzamos, ¿cierto? Lo que vendría siendo el día lunes, que vendría siendo feriado, día del trabajo ya en Estados Unidos y también en Canadá, pero ya lo que vendría siendo en la zona euro tuvimos PMI y también comparencia de Lagarde, ¿cierto? Presidencia del Banco Central. Ok, ya para mañana, ¿cierto? Ya comenzamos con el mercado abierto, normal, ¿cierto? Tuvimos esta semana 4 días, ¿cierto? Solamente de, al menos para los índices, ¿cierto? Activos, operables, entre comillas. Ok. Ahora, día martes tenemos lo que vendría siendo IPC, la zona euro, PMI manufacturero y PMI manufacturero del ISM, ¿cierto? A las 10 y a las 9:45. ¿Ok? En donde se espera que el PMI, al menos en este caso del sector manufacturero, sea mayor o haya visto un crecimiento, ¿cierto?, dentro del sector empresarial manufacturero, ¿ok? Donde se sobrepasaría, ¿cierto?, ya a los 50 o el 53,3. Se dice que dentro del PMI, ¿cierto?, ya pasando a, a datos del 50 hacia arriba, se dice que ya es un sector estable, ¿cierto?, que va a un sector en crecimiento, ¿ok? Luego tenemos el PMI manufacturero del ISM, donde también se espera que haya un crecimiento al menos de un 0,9 puntos. ¿Ok? Así que sería en este caso positivo, ¿cierto? Para los índices. ¿Ok? Día miércoles tenemos comparencia de Lagarde, nuevamente presidenta del Banco Central y encuestas de Holtz, que son las ofertas de empleo. ¿Ok? En donde se espera, ¿cierto? Que haya un menor, ¿cierto? En este caso, una menor oferta de empleo o que se hayan creado menos empleo. ¿Ok? Luego tenemos ya el día jueves cambios de empleo no agrícola en la ADP, ¿ok? O cambios no agrícola, ADP. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo, PMI de servicio, PMI no manufacturero del ISM e inventario de petróleo crudo, donde tendríamos el día jueves bastante volatilidad, encuentro yo al menos, donde se podría tomar una dirección estable dentro de lo que vendría siendo el mercado de los índices. En este caso, cierto, ya que tenemos el día de mayor volatilidad. Ok, y el día viernes ya tenemos ingresos por medio de horas, nómina no agrícola y uno de los datos más importantes, ¿cierto? En este caso de desempleo, tasa de desempleo. Ok, así que eso tendríamos ya para el día jueves, el día viernes, en donde generalmente tengo posible visión donde se podría dar una nueva tendencia, ¿cierto? O se podría dar un movimiento fuerte entre el día jueves y viernes. Así que estaría esperando con tranquilidad o esperaría que se formara el mercado dentro de esos días o ya dentro de los datos económicos que se lanzaran dentro de la semana. ¿Ok? Ya vamos a pasar entonces con esto. Pasamos a lo que vendría siendo o sea, el gráfico, ¿cierto? Pero también comentarle que aparte de eso, los índices no solamente se basan, ¿cierto?, de las noticias, sino que también de empresas. Y esta semana también se lanzan 6 resultados de lo que vendría siendo datos de empresa, que en este caso también están dentro de la composición del Dow Jones, ¿ok? ¿Ok? Como dicen las cifras clave de los sectores manufactureros, del servicio también, o sea, también se complementarán un calendario económico, ¿cierto? Intenso. O sea, lo mismo que les decía recién. O sea, tendremos, ¿cierto? No solamente los datos económicos que se vendrían los jueves, de jueves y viernes, creo yo, de datos económicos de bastante volatilidad. Pero también no solamente eso, sino que dentro de la semana también tendremos resultados de 6 empresas que componen en este caso el Dow Jones, ¿ok? Como Salesforce, Brightcom, ¿ok? Lululemon, DocuSign y Maxi, que son empresas, ¿cierto? Miembros que son dentro del Dow Jones, ¿ok? Así que también tendríamos que tener ojo con los resultados que podrían dar esas empresas porque también podríamos tener pequeños movimientos o grandes movimientos dependiendo de los resultados dentro del índice en este caso, ¿ok? Pero ahora sí, pasando ya con lo que vendría siendo dentro del Dow Jones. Ok, voy a pasar acá. Quiero mostrarle otra cosa. Voy a mostrar esto acá. Pantalla. Ahora sí.
Ok, ya pasando con lo que vendría siendo el Dow Jones en este caso, vamos a ver también como de costumbre, ¿cierto? El dato COD, que como lo había dicho en la mañana, ¿cierto? O sea, como lo dije desde antes al comienzo, ya habíamos mostrado lo que vendría siendo el COD y el análisis completo en la mañana, ¿cierto? Dentro de lo que era las clases gratis, pero de todas formas lo estaré mostrando acá para dar un pequeño resumen de lo que se vio, ¿ok? Este es el Nasdaq, ya, vamos a entrar también al gráfico del Nasdaq para ir junto con ello. Y acá también tengo lo que vendría siendo una entrada programada igual. Ahí se los diré por qué. Ok. Pero bueno, iré directamente con el Nasdaq, ya que el Nasdaq es el donde tengo la entrada programada. Y comenzamos con lo que vendría siendo el dato COD. Lo más importante de los datos al menos vendría siendo la fecha, ¿cierto? Que se vendría siendo el dato de la semana pasada, no el dato de esta semana, sino que el dato de la semana pasada, recopilando el dato del día martes hasta el viernes, ¿ok? Y el dato se publica el día, o el informe se publica el día viernes, ¿ya? Ahora, por otro lado tenemos también que ahora sí, tuve problemas técnicos, pero ahora sí. Bueno, tenemos cierto que el dato vendría siendo del activo del Nasdaq, en este caso lo vemos por futuros, y lo enfocaremos en este caso en cambios totales, que tenemos por un lado que eliminaron, en este caso eliminaron más contratos y no hay entrada de dinero, en este caso desde el dato recopilado de la semana pasada. ¿Qué quiere decir este -9.000? Que en total de todos los movimientos de todos los participantes que se ven acá, ¿cierto? El total de todos esos movimientos dio menos contratos, ¿cierto? Entrado al activo. ¿Ya? Ahora, nos vamos a enfocar en donde primeramente tenemos el interés abierto, ¿ok? De mayor porcentaje, ya que son en este caso los intermediarios o también los fondos apalancados y posición no declarable. ¿Ya por qué nos enfocaremos en ellos? Porque ellos son los que más tienen contratos, ¿cierto? O movimientos dentro del mercado y que son los que seguramente tienen el control de la dirección. ¿Ya? Y luego vamos a ver que por este lado tenemos los fondos apalancados que suman 15.000 contratos, eliminan, ¿cierto? 11.000 contratos en corto y aumentan el desparrame, que yo le llamo lateralidad en este caso. Ahí yo les daré también una descripción del por qué más adelante, ¿ok? Pero el desparrame para mí ya vendría siendo la tendencia lateral. Y acá, si nos damos cuenta, el corto, en este caso tendencia bajista, tenemos que los fondos apalancados eliminan 11.000 contratos, ¿cierto? Y se aumentan los contratos en compra, o sea, el largo, ¿cierto? Aumentando el interés abierto en un 48,3%, ¿ok? Versus el 29,9% en corto, ¿ok? O sea, su sesgo, en este caso, o su visión es mayormente alcista, ¿ok? Por otro lado, tenemos también que las posiciones no declarables hacen lo contrario, o sea, tienen su visión más bajista, ¿cierto? Porque aumentan sus contratos en venta y eliminan, ¿cierto? Mayormente sus contratos en compra, donde tenemos un interés abierto del 26,1 y el interés abierto de en corto son de 39,8, donde su visión es mucho más bajista que alcista. ¿Ok? Teniendo en cuenta que el Smart Money siempre ocupa el retail, en este caso las posiciones no declarables como liquidez, ¿cierto? Nosotros tendríamos que tomar una visión contraria, o sea, una visión alcista, apalancándonos, ¿cierto? De los fondos que tienen un mayor interés abierto, en este caso de contrato, ¿ok? Así que mi visión, al menos para el Nasdaq, es alcista en este caso, ¿ya? Si nos damos cuenta, todos estos datos son de la semana pasada, en donde si nos fijamos acá, por ejemplo, tenemos todos estos movimientos de precio, desde todo estos impulsos, ¿ok? En donde podríamos tener una correlación de datos, ¿cierto? Junto con la tendencia, ¿ok? Ahora, ¿por qué coloqué más que nada mi compra en estos puntos? ¿Ya? Primeramente tenemos un perfil de volumen que me muestra, ¿cierto? El rango de precios importantes de la semana pasada, en donde me fijo que el precio, ¿cierto? O la semana pasada, rompe áreas de sector del alto, o sea, del sector o de puntos altos, que vendría siendo acá. Estos precios eran importantes, ya que si rompía esa zona, seguramente podríamos tomar ahora una tendencia más alcista. ¿Ok?
Fijándome que el precio, ¿cierto? Me deja este mínimo, ¿ok? Ya olvidándome un poquito de lo que vendría siendo el perfil de volumen, me deja este mínimo que tenemos acá y me deja este otro mínimo, ¿cierto? Que se crea el día lunes, que no llega a superar o eliminar el anterior. Entonces, en este caso, todavía me encontraría con liquidez, ¿cierto? En este punto, ¿ok? Teniendo eso en cuenta y teniendo, ¿cierto? En cuenta el dato COT que me vendría diciendo que la visión, ¿cierto? En este caso de los fondos apalancados son más alcistas. Tendría en cuenta este punto de acá o este precio, ya que el precio POC vendría siendo uno de los precios uno de los precios más cotizados institucionalmente, ¿ok? Versus las áreas de valor cierto del 70% que se encuentran en el alto y el bajo, ¿ok? Entonces, cercano a esta zona que se encuentra por acá y también que me correlaciona con un order block, lo colocaría, ¿cierto? Una entrada justamente cerca del POC, o sea que vendría siendo cerca de los 23.179. Yo lo coloqué, yo puse mi entrada, ¿cierto? O programé mi entrada, eso quería decir, programé mi entrada en los 23.217, ya que es un punto medio dentro del order block, o sea, del 50%, ya cercano al área, ¿cierto? Que me encuentra dentro de esta zona, ¿ya? Dejando todo esto como liquidez previa, ¿cierto? O previa al movimiento, esperando una manipulación por este punto, ¿ok? Esperando una manipulación por ese punto de acá y confirmando dentro de esta zona, ¿ok? Ese sería mi análisis del Nasdaq, ya que continuamos, ¿cierto? Con la tendencia alcista en este caso, que vendría siendo altos más altos, un retroceso, al menos cercano a la zona del 0,78%, ¿cierto? Reacciona a esa zona y si nos fijamos bien, tenemos acá una extensión de Fibonacci, pulso retroceso. Y fíjense en dónde está la siguiente área que podría dar la reacción, ¿cierto? Cercana al order block y cercana a esta área. Ok, así que esperando los datos económicos dentro de la semana, si llegan a dar positivo, ¿cierto? En este caso, o llegar a ser, en este caso, favorable para los índices, podríamos tener un movimiento alcista. Yo al menos lo esperaría, ¿cierto? Hasta estos puntos, hasta los 24.278, esperando un rango de riesgo-beneficio del 1 a 3, o del 1 a 4. Del 1 a 4. Normalmente ocupo del 1 a 3, así que dejaría la zona marcada acá, dentro de estos puntos, un poquito más arriba, ¿cierto? De este alto. ¿Ok? Ahora, si me preguntan, quizás el Fibonacci no sea una locura esperar rangos, ¿cierto? Del 1 que se encuentra por acá o del 100%. ¿Ok? No lo encontraría una locura en el caso, ya que esto me lo marca con una extensión de Fibonacci. ¿Ok? Y tengo precios un poco más arriba, pero bueno, yo ocupo cierto el rango beneficio del 1 a 3. ¿Ok? Ese vendría siendo el análisis para Nasdaq. Dow Jones, en este caso, tengo algo totalmente diferente y por eso quería dejarlo para lo último, ya que el Dow Jones en este caso y esta semana me dio lateral, ¿ok? ¿Por qué me dio lateral? Le voy a explicar acá el por qué le voy a dar lateral. Y esto se basa literalmente en el dato COT, ¿ok? Ahora, ¿por qué yo hablo tanto del COT? Porque generalmente el COT vendría dándome la dirección primero, ¿cierto? En este caso es fundamental, una dirección de Smart Money, que vendría siendo una base, ¿cierto? Para poder tener en cuenta y no solamente marcar líneas dentro del gráfico, sino que tener en cuenta una dirección mucho más institucional en este caso, que es lo que busca el Smart Money, ¿ok? Ahora, lo mismo que antes, miramos la fecha que de la semana pasada, ¿cierto? Cambios totales, vemos que tenemos menos contratos en la suma general, ¿cierto? De los participantes. Interés abierto, en donde tenemos en cuenta ahora en estos casos los gestores institucionales tienen mucha más participación, ¿cierto? Que los fondos apalancados, ¿ok? Y los retails también lo vamos a tener en cuenta, ya que generalmente son la liquidez dentro de nuestro análisis, ¿ok? Y si nos fijamos, tenemos que gestores institucionales toman cierto beneficio de largos, tanto como de cortos, ¿cierto? Y también en desparrame. Entonces se podrían mantener tanto al margen estas semanas debido a lo que, como le había comentado, ¿cierto? Al principio,
Tenemos una semana llena de noticias. En general, la noticia más importante o de mayor volatilidad, se le podría decir, están entre jueves y viernes, en donde posiblemente se estarían dando, esperando, ¿cierto?, los datos económicos para poder tomar una nueva dirección, en este caso, del precio. ¿Ya? Es lo que creo yo, observando, ¿cierto?, que no hicieron movimientos importantes en este caso los gestores institucionales, pero se mantienen mucho más alcistas. O sea, su sesgo todavía sigue siendo alcista, aunque no hayan hecho movimientos importantes. Y los fondos apalancados también no hacen movimientos importantes dentro de largos y cortos, o sea, de una dirección, sino que aumentan el desparrame, ¿cierto? Que vendría siendo una estrategia de cobertura, ¿ok? Y las posiciones no declarables en este caso sí tienen o hacen movimientos, pero no tan bruscos, ¿ok? En donde su sesgo, ¿cierto? Sigue siendo de interés abierto alcista y donde se mantiene ligeramente bajista, ¿ok? En donde se mantiene, se podría decir, un equilibrio en tanto compras y ventas dentro de lo que vendría siendo la parte de retails, ¿ok? Entonces, como les decía, yo veo, ¿cierto?, que el posicionado menos de desparrame ha tenido más movimiento en esta semana o de la semana pasada, por lo tanto yo lo mantendría al margen de lo que vendría siendo el Dow Jones, esperando, ¿cierto?, una mejor tendencia o una mejor data para poder tomar una dirección en este caso. ¿Ok? Y lo que me marca el perfil de volumen, ¿cierto? Es que al menos ya pasamos zonas importantes de la semana antepasada y que esta semana, ya viéndolo en 30 minutos o en una hora, por ejemplo, podría ser, ya que esas son mis zonas de confirmación, lo podría ver dentro de estos rangos que vendría siendo en donde me marca la lateralización, ¿cierto? Podría estar dentro de esa zona o incluso podría verlo hasta dentro o hasta por debajo, ¿cierto? De este mínimo que me deja la semana pasada. De lo mismo que les decía, ¿cierto? En el Nasdaq, este impulso, viéndolo del lado de Smart Money, viéndolo del lado de Smart Money, tenemos que este impulso, ¿cierto? Da el siguiente alto, pero este alto no es suficientemente fuerte al menos para eliminar esta zona. O sea, todo esto que me podría haber generado acá podría ser liquidez, ¿cierto? Esperando que manipule esa zona, esperaría rangos cerca de los 44.000 o 45.000, ¿cierto? Eso lo mandé al Telegram, creo. Acá. Dentro de los 44.949 estaría esperando el Dow Jones en estos casos para poder tomar alguna decisión. En este caso, si el próximo dato COT quizás o los datos económicos de esta semana dan positivo igual, junto con lo que vendría siendo los resultados de la empresa, podríamos tener movimiento alcista, ¿cierto? También en el Dow Jones, ¿ok? Esperándolo con una entrada en esos puntos, ¿ok? O quizás un poco más abajito, ¿cierto? Y dándole un riesgo-beneficio al menos del 1 es a 3. Este me daría menos. Incluso esta entrada, chicos, me daría menos de lo que yo podría estar esperando como beneficio. Tendría que esperar. Lo mejor sería si llegas a esta zona, esperar confirmación al menos de H1 o H4. Ahora estoy en H1. Esperar una confirmación de H1 y así tomar una entrada un poco más acotada de SL. ¿Ok? Porque viéndolo de esa forma, es un SL a menos de 382 puntos, que igual no está fuera del margen en este caso, y esperando movimientos de al menos de un 2,5 de impulso. Ahora si lo tomamos igual que la extensión, por ejemplo, con una extensión de Fibonacci, llegando a esta zona, podríamos esperarlo, ¿cierto?, en este punto, o al igual que el otro, en un 1,3 que sería a los 46.165. Ya llegó a los 45.598 o incluso a los 45.700. Ahora que llegase a los 46.000 quizás no sea tan loco. Pero bueno, eso es lo que vendría siendo, chicos, lo que vendría siendo generalmente esta semana, lo que tengo para los índices, tanto Nasdaq como Dow Jones, ¿ok? Así que espero que les sirva, ¿ok? Espero que realmente les guste lo que están viendo. Y si cualquier duda, consulta, no duden en preguntar dentro del grupo. Obviamente le vamos a estar
ayudando, ¿cierto? Dentro de todo lo que se pueda. Y también preguntar en todas las clases que hacemos los lunes y los miércoles dentro del grupo de Free Market también, que es donde está con el profe Rodrigo, profe Franco, también profe Patricio y yo, dándoles nuestro análisis de lo que vendría haciendo en la semana. ¿Ok? Recuerden que tampoco doy ideas de inversión, solamente doy mi análisis. ¿Ok? Si quieren y gustan, toman esta entrada. Si no, bien. Ojalá también recuerden tener siempre la gestión de riesgo por delante, no sobreapalancarse y también recuerden que toda estrategia tiene su pequeña desventaja o probabilidad de pérdida, así que no es 100%, como les dije, recomendable esta idea de inversión, sino que es mi idea solamente y es mi análisis totalmente transparente. Así que eso chicos, que lo pasen muy bien esta semana, nos vemos el día miércoles y disfruten en todo lo que vendría siendo el resto de la semana. Chao, chao.